Eh, Creo que ya estamos grabando, si mal no me equivoco. A ver si en algún lado me dice que estamos grabando. Bueno, sí, ahí estamos grabando. El tema de hoy, hemos estado conversando sobre organizaciones, ¿no? El concepto de organizaciones, recuerda, es un concepto amplio que incluye distintos tipos de organizaciones. Una institución, por ejemplo, es una forma de organización. Una familia es una forma de organización. Un club deportivo es una forma de organización. Lo que hoy vamos a ver es vamos a clasificar Es tipos. a las 7:30, amigo, allá a la Pagu de los chicos, ¿eh? Pasamos un ratito. Recuerden de mutear de estar muteadas, porque si no entra, se mete el audio, se nos mete el audio. Este, los tipos de organizaciones, las características de estas organizaciones, y por supuesto vamos a ir tratando de llevarlo al plano educativo, al plano escolar, y ir viendo cómo se dan las mismas, ¿cierto? Ahora, el enfoque que le vamos a dar al tema tiene un nivel teórico, yo no digo complejo, porque en realidad todo lo que nosotros trabajamos no tiene una alta profundidad teórica, ¿no? No por ser nosotros, pasa en las ciencias sociales en general. Hay un autor que viene de la sociología que se llamó Robert Merton, que hablaba de las teorías de alcance medio, eh, que son justamente las características de las teorías que trabajamos en educación, en sociología, en antropología, en ciencias políticas, en economía, etcétera. Estas teorías, alcance medio, un poco el nombre lo sugiere, ¿no? No son grandes teorías explicativas de toda una realidad con conceptualizaciones articuladas y profundas, sino que son más bien, al decir alcances medios, que tienen una relevancia intermedia, pero esto sería como una cierta limitación. Sin embargo, como un potencial de estas teorías es que son bastante susceptibles de poder transferir y aplicarlas a la vida cotidiana, a los ejemplos, a las situaciones, y por eso de ahí su fortaleza, bueno, Ahí voy, mami. que caracteriza a las teorías. Lorraine Mancilla, si podés silenciarte. Bueno, y, y lo que vamos a ver entonces tiene esta dimensión, ¿no? Y para comprender el enfoque que le vamos a dar, hay un punto de partida que parece bastante sencillo y obvio, que ahora lo vamos a explicar, pero como van a ir viendo, se va a ir complejizando esto porque lo vamos a ir trabajando articuladamente con otros conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que es sencillo y obvio? Es sencillo y obvio decir, por ejemplo, que el ser humano es alguien que siente, que hace y piensa, ¿eh? Sentir, hacer, pensar son capacidades humanas que todos tenemos, eh, y que nos vienen dados en nuestra propia naturaleza humana. Ahora, este sentir, hacer y pensar están vinculadas
son capacidades, pero por ejemplo, el sentir es de índole más de carácter biológico, ¿no? Uno, uno siente como un ser viviente de manera semejante, podríamos decir, quizás a otros seres vivos, a otros animales. Todos sentimos, está en nuestra naturaleza sentir. ¿Sentir qué? Y bueno, desde sentir hambre, sentir apetito sexual, sentir ganas de dormir, sentir sed, sentir apego por otras personas, sentir admiración, sentir deseos de divertirse, sentir, ¿cierto? Sentir interés, estimar un paisaje, admirar una obra de arte, emocionarse con, no sé, con la música. Toda esa dimensión emocional, sensitiva, nos viene dado por el solo hecho de ser seres vivos y remite a nuestra individualidad. Ahora, además de sentir, tenemos la posibilidad de hacer cosas, ¿eh? Y justamente muchas veces, Gotitas para el hígado. Ah, bueno. muchas veces lo que uno siente nos mueve a realizar acciones, actividades, ¿eh? Sentimos hambre, entonces salimos a buscar alimento. Sentimos sed, nos movemos en búsqueda de agua. El, el sentir suele ser la causa de la acción, el motor de la acción. Con lo cual, hay ahí una conexión entre esta capacidad emocional con la motora. De hecho, la biología habla de lo sensomotor como una unidad, ¿no? Las sensaciones, lo que se siente con lo que se hace. Porque sería que la acción es la posibilidad de dar una respuesta a eso que uno siente, ¿no? Sentir carencia, sentir placer, lo que sea. Y otro nivel más, un poco más complejo, es el pensamiento. Ahora, fíjense en ustedes, si el sentir es de índole biológico que está en nuestra propia naturaleza, cuando hacemos para responder a ese sentir, intervenimos en una situación, intervenimos en una relación con otros. Es decir, ya deja de movernos en un plano individual y surgen las situaciones, la realidad, ¿eh? Surgen los otros. En el hacer hay un nivel de exteriorización de ese sentimiento, ¿no? O sea, salimos de nuestro ser biológico y pasamos a un plano de relaciones en donde hay otras personas. Entonces, de lo individual vamos a un nivel relacional. Y como verán, hay una correspondencia, ¿cierto? Individual, biológico, a ser relacional. Y un tercer plano es el del pensamiento, es el de la razón humana. Este ya es un poco más complejo y además involucra ya no solo lo relacional, sino lo social. ¿Por qué? Porque pensamos, razonamos con el lenguaje. Y el lenguaje es una creación social. Esto lo hemos dicho no una vez, sino varias veces, de la importancia que tiene el lenguaje y sobre todo en el plano educativo. Pero no debemos perder de vista que el lenguaje es una creación social. No nacemos sabiendo hablar, mucho menos escribir, ¿no? Sino que eso está dado socialmente, serán nuestros padres, nuestros tutores, quienes nos van enseñando a dominar esta posibilidad de usar el lenguaje.
Entonces, si miramos acá en el Power, decimos, ¿no?, que mientras esto de sentir, hacer y pensar remiten a capacidades, la segunda afirmación que dice, a la vez, uno es un ser individual, relacional y social, esto remite a los niveles, el nivel de ser y de convivir, ¿no? Somos individuales, somos seres en relación y somos seres sociales. Fíjense en acá que estamos moviéndonos en tres niveles: individual, relacional, social. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Sí, como seres individuales hemos nacido en algún momento, todos hemos nacido, y hemos nacido porque nuestros progenitores, que han sido dos personas, bueno, se han encargado de ellos. Es decir, el individuo tiene como causa la relación de un hombre y de una mujer. Hay un proceso de relación que facilita la reproducción de nuevas generaciones. Y en esa reproducción de nuevas generaciones, es decir, padre teniendo hijos, se consolida la especie humana. No hay un nexo directo entre el individuo y la especie, sino que el nexo pasa Carlos, necesariamente por una reproducción Carlos, ¿eh? Sofía. Carlos, ¿me escuchás? Sí, Sí. disculpa, acá las chicas ponen en el chat que no se estaría viendo, estás transmitiendo la segunda diapositiva, ¿por qué no se estaría visualizando? No, la primera estoy transmitiendo. Ah, está. Era por las dudas si estabas mostrando la segunda no se estaba viendo, pero bueno, entonces va bien entonces Vamos, la vamos, presentación. todavía estamos en la primera. Bien, bien. Este, entonces, cuando decimos que somos seres sociales, esa dimensión social de cada uno de nosotros que hace pensando en términos biológicos, hacia la especie humana, tiene como punto previo un encuentro de dos personas, una reproducción que se da en una situación entre dos personas. Con lo cual, acá, como dice en la diapositiva, ¿cierto? Podemos distinguir tres niveles: el personal, el relacional y el social, ¿eh? O podríamos decirlo de otra manera: personal, interpersonal e impersonal, ¿sí? Porque lo social tiene esta característica también de impersonal. Es un conjunto de individuos que forman un todo. Ahora, mutuamente ustedes se estarán dando cuenta, hay una necesidad de complementación y de interacción. No podemos pensar en los individuos si no ha existido una relación previa entre un padre y una madre. Ni podemos pensar en la sociedad si no hay una nueva generación de niños y después jóvenes y adultos que vienen a reemplazar a los viejos, porque lo biológico es un ciclo, ¿cierto? Nacemos, crecemos y bueno, después nos morimos. Y si no fuera que hay nuevos miembros, desaparecería la especie. Esto le pasa a cualquier ser vivo, ¿eh? Claro que en nuestro caso, la dimensión social nuestra es mucho más compleja que la de otros seres vivos. Nosotros creamos cultura, creamos una serie de artefactos, formas, nuevas formas de interacción, y todo eso va dando una complejidad al ser humano verdaderamente profundo, ¿eh? Si nosotros nos comparamos hoy con
seres humanos de hace 40.000 años atrás, y la verdad que tenemos muy pocas cosas en común, ¿eh? Lo más común que tendríamos es nuestra biología, pero todo el elemento sociocultural que se ha ido gestando nos hace personas verdaderamente diferentes. Bueno, nosotros en esta clase vamos a poner el foco en la cuestión relacional, en las organizaciones que intervienen entre el individuo y la sociedad. Nosotros cuando hablamos en clase anterior de las organizaciones, decíamos que inevitablemente estamos viviendo siempre en el marco de organizaciones. Nacemos en una familia o en algún grupo humano. eh, lo que hacemos, ¿cierto? Vamos a la escuela, nos encontramos con una organización. Vamos al club de barrio y hay una organización. Vamos a la iglesia y hay una organización. El otro quiere ir al centro de estudiante porque le gusta la política universitaria y se encuentra con una organización. Es muy difícil pensar que uno pueda hacer algo si no hay una organización mediante. Las organizaciones ocupan una, una presencia en nuestra vida inevitable y todo el tiempo. Desde nuestra casa, que es una organización, apenas salimos, nos encontramos con el tránsito que está ordenado y vamos al supermercado implica una organización, etc. Ahora, dentro de lo que podemos pensar en organizaciones, vamos a hacer una tipología de tres grandes tipos de organizaciones, las que a su vez tienen su propia especificidad, Puede ser que me la cuentes después porque estoy en clase ahora. su propia particularidad, sus lógicas de intervención y bueno, las vamos a ir caracterizando. Un primer tipo de organización son las de tipo comunitarias. Acá primero las vamos a mencionar rápidamente y después fíjense en ustedes, adelanto y después vuelvo, ¿cierto? Vamos a trabajar un power o dos power en realidad, que las vamos a ir caracterizando más. Pero a modo de adelanto, de presentación de estos tres tipos de organizaciones, podemos decir que hay tres organizaciones típicas. Las organizaciones comunitarias, las de tipo económica y las de tipo institucional. Y si tuviéramos que rescatar así rápidamente en qué se caracterizan estas, tendríamos que decir que las comunitarias predomina la dimensión emocional, lo que se siente, y el alcance grupal. Es decir, las organizaciones comunitarias, lo afectivo tiene mucho peso y se da en grupos relativamente pequeños, ¿sí? El grupo de amigos, el grupo familiar, el grupo en la iglesia. Esto, como ya enseguida insisto, ¿no? Enseguida vamos a dar más detalle de cada una de estas, pero a modo de presentación y para decir dos cosas simplemente. Lo comunitario es emocional y su alcance, su tamaño es grupal. Eh, Sofía, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a poner de coanfitriona, así me vas dando el acceso a la gente porque siguen sumándose y, y Sí, bueno, no hay problema. No hay problema. pero te tengo que encontrar. Acá está, acá estás.
Eh, ahí estás. Ya estás de coanfitriona, Sofía, entonces te encargo que vas, además de mirar si hay preguntas en el chat, Sí, sí, sí. anda dándome el acceso a la gente. Bueno, Dale, dale, dale. Esta pregunta de doña Beatriz, que ya lo pasé acá. Es muchísimo, es. Mucho, bueno. es. Y repito, fíjense que estén muteadas porque se aparecen las cuestiones familiares en medio de la pantalla también acá. Entonces, esta es una, ¿no? La comunitaria. Otra, típica, muy importante, son las de carácter económico, ¿no? Si en la comunidad se da el ámbito de la reproducción, en las económicas se daría el ámbito de la producción. La economía es una práctica, es una lógica que tiene que ver con los productos que necesitamos para sobrevivir, los alimentos, las vestimentas, por lo menos inicialmente tiene que ver con eso. Y las organizaciones de tipo económica, predomina desde el punto de vista de lo subjetivo, de las capacidades humanas, las acciones, las actividades y su alcance generalmente es de índole personal. Y también te encargo, Sofía, que me mutees a la gente que sigue con el micrófono abierto. Ah, bueno, bueno, bueno. Fíjate que aparecen ahí al lado que titilan, ¿no? Bueno, eh, Ahí estaría, Carlos. No se escuchan. Tiene el micrófono apagado, profe. ah, me debiste haber muteado a mí, Sofía. No importa. Ahí está. Decíamos entonces, las económicas, un segundo tipo, y un tercer tipo sería las institucionales. Las institucionales, acá la capacidad humana más importante es la razón. En algún momento creo que también hemos hablado de qué implica, qué significa, a qué nos lleva la razón, cuáles son las características de la razón. No hay duda cuáles son las características de la emoción, ¿cierto? Lo que uno siente se torna fuerte, nos lleva a unirnos con algo. En cambio, la razón es más fría, ¿cierto? La razón es más instrumental, pero una característica importante a tener en cuenta de la razón es su alcance general. Yo he dicho varias veces en clase, ¿no? El nexo que hay entre la razón y el lenguaje. Ahora lo voy a poner con algunas palabras, con algunos ejemplos para que hagamos esta vinculación entre esta categoría lógica de totalidad o generalidad con la capacidad de razonar. En el lenguaje, las palabras tienen implícitamente este alcance general. Cuando decimos, no sé, árbol, nos referimos a todos los árboles. Si decimos, no sé, vemos un árbol distinto, decimos pino, pero nos referimos a todos los pinos, o no sé, acacia, y aparece todas las acacias. No tenemos palabra para cada acacia, para cada pino, sino que la palabra es una palabra
general. Y así todo. Si decimos silla, nos referimos a todas las sillas. No tenemos un nombre para cada silla. Sí tenemos, por ejemplo, nombres para los seres humanos, pero para poder llegar a la individualización con el nombre de los seres humanos, lo que hacemos es combinar palabras. De la combinación es que vamos achicando el alcance y podemos decir, sí, Carlos Francisco Mazzola es esta persona. Pero necesitamos 3 nombres para lograr cierta particularidad. Que de hecho, tampoco, en este caso que puse mi nombre, soy el único Carlos Francisco Mazzola. Está lleno, ¿cierto? Pero bueno, acá en San Luis creo que soy el único que se llama Carlos Francisco Mazzola. Pero para lograr con el lenguaje este nivel de singularidad, necesito combinar. Porque si digo persona, somos todos. Si digo Carlos, somos millones. Si digo Carlos Francisco, somos miles. Y si digo Carlos Francisco Mazzola, seremos cientos, ¿no? Necesitaría ponerme unos 3, 4, 5 nombres más para ser el único que se llama Carlos Francisco y etcétera Mazzola. Con lo cual, lo que estoy queriendo indicar con este ejemplo es que la razón, por medio del lenguaje, que es su herramienta fundamental y esencial, tienen un alcance general. Por cierto, también que en el plano de la ciencia, el objetivo mayor de la ciencia es lograr una ley. Y una ley científica tiene como condición para ser ley que lo que diga, que lo que establece como relaciones que describen un fenómeno, sea algo general, no de un evento en particular, sino de todos los eventos que surgen de modo semejante. No hay leyes científicas para eventos particulares, sino que son leyes para el conjunto. Si pensamos en una ley jurídica, pasa exactamente lo mismo. El alcance de una ley jurídica es para el conjunto. Bueno, algo dijimos en las primeras clases cuando hablamos del surgimiento de la ciencia, el contexto de la modernidad se aparece, ¿cierto?, con la aparición de los estados modernos. El estado moderno es la institución contemporánea por excelencia. Y el estado moderno, por cierto, que hace de lo público, el conjunto, el bien común, las regulaciones normativas, es decir, la razón en su alcance totalizador, su característica primordial. Bueno, vamos, esto es una síntesis, ¿cierto?, de alcance y capacidad subjetiva comprometida en estos 3 tipos de organizaciones: comunitaria, económicas e institucionales. Vamos a profundizar acá con un cuadrito de doble entrada, ¿cierto? Esto se denomina cuadro de doble entrada. ¿Por qué? Porque tenemos columnas y filas, ¿eh? Las columnas son lo que dice acá: comunidad, económicas, institucionales. Y las filas es capacidad subjetiva predominante, tamaño o alcance, época histórica de surgimiento y el objetivo central. Entonces lo que vamos a ir viendo es un cruce de estas 2 variables. Por ejemplo, la capacidad subjetiva predominante en las comunidades. Bueno, al respecto ya hemos dicho algo. La capacidad subjetiva predominante en las comunidades son el sentir, lo afectivo, las necesidades, las carencias, la confianza, el afecto, la lealtad.
todas estas cuestiones y otras cuestiones más podríamos mencionar, ¿cierto? Pero estas cuestiones tan fuertes que se sienten en nuestro cuerpo y que nos generan una dinámica, un impulso a movernos y hacer cosas, sería esta dimensión que caracteriza las comunidades. En cambio, en las organizaciones de tipo económica, ya no es el sentir, sino el hacer, ¿eh? El interés. Y cuando hacemos y tenemos interés por lo que hacemos y por comprar y por vender y por invertir, ya no es la confianza, sino más bien la desconfianza lo que aparece, ¿cierto? No vaya a ser que le venda a alguien algo a alguien y éste me engañe, no me pague, me estafe, me dé un billete falso, etcétera. El interés de ganar, el interés de poder vender, el interés de poder producir es una dimensión subjetiva presente en las económicas, ¿cierto? Pero esencialmente el hacer. Sin el sentir, lo que nos mueve, como decía en un principio, es la reproducción como especie. En las económicas, en el hacer, está presente el conseguir alimentos, ¿no? Alimentarnos y reproducirnos, la sexualidad y la alimentación son dos necesidades biológicas fuertísimas, ¿eh? La sexualidad se siente. Si no sintiéramos deseos sexuales, y bueno, correríamos el riesgo de no reproducirnos. Seguramente no nos reproduciríamos porque, bueno, tener hijos genera mucho trabajo y además si no tuviéramos afecto por nuestros hijos, tampoco nos impulsaría mucho a tenerlos. Con lo cual, el sentir es una dimensión natural necesaria para que tengamos hijos, ¿no? Hay ahí un mandato de la especie que nos impulsa a reproducirnos. Pero como somos seres vivos, necesitamos de alimentarnos. Y para eso tenemos que hacer cosas. Tenemos que salir a cazar, a pescar, a recolectar frutos, a sembrar, a trabajar, a hacer algo para conseguir la alimentación. Entonces, el hacer, ¿no? Sentir en la comunidad, el hacer en lo económico. En las instituciones, ya lo mencionamos recién, la capacidad subjetiva predominante es la razón. La razón, bueno, muchos autores, cuando definen la razón, mencionan, por ejemplo, que la razón la definen un poco por lo que hace la razón, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué nos permite la razón? Nos permite articular medios con fines. Gracias a la razón, por ejemplo, uno dice, bueno, tengo la necesidad, ¿cierto?, de ir a comprar la carne al supermercado. Entonces voy a hacer algo. Pero ese hacer, ir al súper a comprar la carne, supone que voy a dar varias etapas medias. ¿Por qué? Y bueno, primero porque no sé si me depositaron en mi caja de ahorro, entonces voy a ir primero al cajero a ver si tengo plata. Si consigo plata, entonces sí, me llego hasta el súper. Y con la plata que tengo, veo ahí qué comprar. Hago la compra y regreso a mi casa, cocino y después como. Es decir, la razón me posibilitó dar 3 o 4 pasos, etapas, digamos, articuladas entre sí para poder responder a ese objetivo que fue alimentar, ¿no? Algo simple como decir, quiero ir a comprar algo al supermercado para almorzar. Bueno, ahí hubo una articulación de medios, ir al cajero fue un medio, ir al supermercado fue un medio,
cocinar la comida es un medio, poner la mesa es un medio, recién después se satisface el fin. Y toda esa articulación se logra racionalmente. Esto, articular medios y fines, lo podemos generalizar en múltiples ejemplos en nuestra vida cotidiana. Estamos cursando una materia. Bueno, este paso que asistir a la cursada es evidentemente un medio para llegar a un fin. El fin último será recibirse, ¿verdad? Ahora fíjese que este fin está situado en un par de años adelante. Y ustedes tienen que ir dando paso a paso varias etapas. Lo que sucede acá, que la articulación de estos medios y fines no solamente la realizan ustedes, sino que la institución le ha planificado también esta articulación. En un diseño curricular le han ido plasmando distintas materias con un cronograma en distintos años. Esa articulación de materias responde a una lógica que, entre otras cosas, supone un ordenamiento temporal en donde el fin se ubica sobre el final del camino, ¿cierto? En el futuro. Hay un nexo también muy significativo entre la razón y el futuro. Gracias a la razón es que podemos hacer cosas que van a suceder o que pensamos que van a suceder en el futuro. Otros animales viven el presente, están condenados al presente, y es muy raro que puedan hacer un plan para el día de mañana, ¿verdad? Sino que van viviendo el día a día. Somos los humanos quienes más podemos hacer un proyecto para adelante gracias a esta capacidad racional. Con lo cual acá también estamos diciendo otra cosa de la razón. Ya dijimos que es de alcance general. Ya dijimos que permite articular medios con fines y acabamos de mencionar este parentesco, si se quiere, conceptual con el fin. Bueno, entonces, capacidad subjetiva predominante en estos tres tipos de organizaciones: comunidad, sentir, económica, hacer, institucional, la razón. El tamaño o alcance de una comunidad, una económica y una institucional. Esto ya lo dijimos, ¿verdad? Las comunidades son más bien grupos, un clan, la familia, la iglesia, el grupo deportivo, los fanáticos de un músico, un grupo. Las económicas, en general, en la unidad promotora es el individuo, ¿no? Es el impulsor, el individuo, de generar actividades productivas de invención o creación de productos, de servicios, de vender, de comprar, de fabricar, etc. Hay el individuo con su afán de ganar, con su afán de acumular, de tener riqueza, es la unidad esencial de la actividad económica. Las instituciones, por el contrario, tienen un alcance general, el todo, el conjunto. La nación, por ejemplo, el Estado, que ya mencionamos, ¿verdad? Es la institución madre, la institución más amplia, la institución con más poder, la que regula las otras instituciones. El Estado tiene al todo, al conjunto, como su alcance esencial. Cuando hablamos del concepto de lo público, que si mal no recuerdo ya hemos hablado de qué es lo público,
hemos caracterizado lo público justamente con esta capacidad racional, con este alcance racional del conjunto. Cuando decimos una plaza es pública, significa que cualquiera, que todos pueden transitar o sentarse en una plaza. No es propiedad privada. La propiedad privada remite a un individuo. Por eso el concepto de propiedad privada es muy de la economía. Una plaza es de todos. Si decimos la universidad es una institución pública, significa que es de todos. Incluso no solo de los docentes, estudiantes y no docentes, sino de toda la comunidad. Si decimos el hospital es público, al hospital puede ir cualquier persona, no los que viven en el barrio donde está el hospital, no el que pueda pagar un arancel. Si hay que pagar, ya deja de ser público y se restringe el acceso a quien puede pagar. Público significa todos, todos, el conjunto, lo global. Cuando poníamos un ejemplo, ¿cierto?, de un árbol y su nombre, estamos haciendo una clasificación de una categoría general a un caso particular. Observamos el árbol y le ponemos el nombre que es el genérico. La clasificación genérica, el todo al caso. Hay un nexo ahí de lo particular perceptible con lo nominal, racional, que es la categoría, el todo y el caso. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo hay un nexo entre el alcance con la capacidad subjetiva predominante, alcance general que se logra por medio de la razón. El hacer es más bien particular, es puntual, concreto, y el sentir es más bien grupal, o por lo menos dual, ¿cierto? Sentimos a alguien, sentimos a otro. Otra, otra característica que aparece acá en el cuadro es la época histórica de surgimiento. La época histórica de surgimiento. Las primeras tipos de organizaciones fueron las comunitarias, los grupos clánicos, pequeños grupos que eran nómades. Esto me parece que también hemos hablado en algún momento. Durante miles y millones de años, los seres humanos no habían descubierto que podían cultivar la tierra. Al cultivar la tierra se produce un cambio inmenso, porque quedan asentados en un lugar. Pero antes del cultivo de la tierra, el cultivo de la tierra fue hace 10.000 años atrás, ¿no? Antes, que tenemos miles de años antes, ¿cómo vivíamos? En pequeñas comunidades en donde se vivía de la caza de la caza de animales y la recolección de frutos. Allí se vivía el día a día y no había excedentes de producción. Al no haber excedentes de producción, sino que se iba comiendo lo que se iba logrando, no había poderosos propietarios de ese excedente de producción, sino que eran más bien todos iguales, todos hermanos, todos una gran comunidad, pero pequeñas comunidades en realidad, sino comunidades de 30, 40 personas que iban caminando, cuando se terminaba el alimento y los animales en una zona, se desplazaban hacia otra. Como que tenían que estar armando estos espacios con frecuencia, obviamente que no había casas de barro, sino que se armaban con ramas, con, no sé, con caña, con lo que fuera, pequeñas chozas, y allí se pernoctaba, se estaba. Eran pequeñas, eran todos iguales, no había relaciones de dominación, y por supuesto el nivel de conocimiento y reconocimiento que había entre los miembros era total, absoluto. Era
no una familia, sino una familia extensa. La comunidad era toda una unidad de personas que se reconocían. Y esto fue lo que existió durante miles de años. Eso entonces va a tener un cambio importante, como les decía recién, cuando los seres humanos descubren que pueden cultivar la tierra. Allí, al cultivar la tierra, eso lleva un tiempo, hay que esperar que crezca lo que se ha cultivado, pero lo que se siembra claramente alcanza para mucho más que un día, una semana, sino que incluso puede llegar a alcanzar hasta la próxima siembra. Esto significó que la gente dejó de ser nómades, sino que se volvieron sedentarios. Se quedaron en un lugar, había exceso de producción. Eso trajo muchos cambios, cambios de la mano de la propiedad privada. ¿Por qué aparece la noción acá? Por primera vez aparece la noción de propiedad privada. ¿Por qué? Porque distinto es si uno caza un animalito y lo comparte con todos, porque mañana va a cazar otro y pasado cazará otro. En cambio, tener un cultivo significa que sea una persona ha trabajado 4, 5, 6, 7 meses en una tierra, sacándole las malezas, regando, cosechando. Esa persona va a decir, no, esto es mío. Y no solamente el fruto del trabajo, sino que aparece también la noción de propiedad de la tierra donde se cultivó. Esta frase que solemos escuchar por ahí que dice, la tierra debe ser del que la siembra, es una frase milenaria. No es un invento de un músico de hace 20, 30 años. No, tiene miles de años que surge esta noción de propiedad sobre la tierra y propiedad sobre los productos que surgen de ese trabajo. Bueno, entonces acá, con la propiedad privada, empiezan a aparecer muchísimas cuestiones. Es una revolución extraordinaria que ha ido sentando las bases prácticamente hasta nuestros días, porque inmediatamente que surge el cultivo de la tierra, surge, por ejemplo, la escritura. Con el cultivo de la tierra empiezan a aparecer otras organizaciones. Al haber excedente de producción, por ejemplo, hay posibilidad de que vengan otras comunidades y saqueen el cultivo de la tierra. Es más fácil robar que ponerse a trabajar a cultivar la tierra. Entonces aparece un grupo de milicias que van a defender el cultivo de la tierra. Si hay milicia, habrá alguien que mande a esas milicias y mande a los trabajadores. Es decir, aparece ya no un jefe tribal, sino un jefe tribal militar, con cierto asesoramiento eh, jurídico, legal, etcétera, ¿no? Entonces, acá empieza a darse una complejidad que va sentando las bases a organizaciones que cada vez más se irán complejizando, se irán volviendo impersonales y no de la persona tribal, ¿no? Para gestarse después en una institución. Pero, antes de consolidarse en instituciones, hay que hablar de estas relaciones económicas de propiedad, de bienes, de excedentes, de alimentos, de territorios, de casas, e incluso surgen, por ejemplo, acá surge la familia. La familia no es una institución que está desde que el ser humano es ser humano. No, la familia es una organización que surgió 10.000 años atrás, producto del cultivo de la tierra, producto de la propiedad privada. ¿Por qué?
porque antes, ¿cierto? Los hijos eran hijos de la comunidad. Había libertad sexual en las comunidades, todos tenían relaciones sexuales con todos, los hijos eran hijos de todos, pero al meterse el tema de, este, de la propiedad, se complica esto, ¿no? Porque quien trabaja la tierra quiere que le ayuden a trabajar niños, adolescentes, que sean suyos. ¿Por qué? Porque la propiedad privada también inmediatamente trae otra noción, que es la de la herencia. Cuando muere el trabajador mayor, todos los bienes que han quedado serán heredados por los hijos. Ahora, fíjense en ustedes, si existe la necesidad de reconocimiento de que los hijos sean de un padre y una madre, sin duda, surgirá la idea de hacer un lazo entre un hombre y una mujer, ser fieles entre ellos y los hijos, que no exista duda de que son de ese padre y de esa madre. Con ello se garantiza entonces una continuidad patrimonial del trabajo que se ha ido logrando a lo largo de una vida. Entonces, la familia es un producto del cultivo de la tierra, de la propiedad privada, y apareció hace 10.000 años. Bueno, esta, esta es la época de las prácticas económicas, ¿eh? Porque obviamente también aparece el trueque, ¿no? Y aparece la moneda y aparecen los intercambios, que es la clave, ¿cierto?, de la lógica económica. La época histórica de las instituciones, bueno, podemos remitirnos acá 10.000 años atrás como las primeras instituciones que se han ido gestando. Pero van a lograr una dimensión fuerte, consolidada, extensa, impersonal, recién en la modernidad. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media, la figura del rey, la figura del papa, con nombres y apellidos, era muy significativa. Hay una película que yo siempre recomiendo ver que se llama, cortita, está incluso en YouTube, Shaka Zulu. Shaka Zulu era un guerrero africano que vivió en la época de las conquistas europeas, y en este caso, en estas comunidades africanas, los conquistadores eran los ingleses. Y Shaka Zulu fue un inmenso guerrero que dio batalla muy valiente a los ingleses. Pero para poder enfrentar a los ingleses, había previamente unido a muchos clanes que estaban dando vuelta por allí, les enseñó a guerrear, y así es que logró ser muy poderoso. Pero llega un momento en que hubo una conspiración interna y un grupo de esa misma comunidad mata a Shaka Zulu. Pero lo que quiero destacar es cómo se lo mata y qué pasó. Agarran y hacen una gran fosa, los que mataron a Shaka Zulu, y no solamente lo meten a Shaka Zulu en esa fosa, sino a todos sus colaboradores, ¿eh? Sus ayudantes, sus principales generales, con lo cual lo que se estaba haciendo era no solamente enterrar a un líder, sino enterrar a todo un gobierno. La fusión entre la persona y el gobierno era tal que realizar un cambio de gobierno implicaba, ¿cierto?, en este caso, descabezar a toda esa estructura, esa pequeña estructura burocrática. Esto supone entonces un nexo muy fuerte entre la institución y la persona que ocupa la institución. Cuando hablamos nosotros de institución,
el grado de separación entre la persona que ocupa los cargos con esos cargos es mucho mayor. Hablar de institución supone un nivel de impersonalidad más fuerte, más significativo. Y esto se va a lograr con la Revolución Francesa. Año 1789 empieza a gestarse, ¿cierto? Un Estado a la vez que es muy poderoso, pero se divide el poder ejecutivo, legislativo, judicial, para evitar, ¿cierto? Esta cuestión personal, estos dictadores mesiánicos que se apropian del Estado y cometen y hacen lo que se les cruza por la cabeza, ¿cierto? Se extravían con el poder y para que eso no suceda, ¿no? El mismo Estado va generando división de poderes, control, regulación, leyes, justicias, etc. Esto va a llevar bastante tiempo. Esto tiene algo más de 200 años, ¿no? Con lo cual, las organizaciones de tipo institucionales, tal como hoy la conocemos, son bastante recientes. Bueno, ¿qué otra cosa decir? El objetivo central de cada una de estas organizaciones, ¿no? El de las comunidades, ¿cuál será? Y promover la integración de la misma. Compartir, estar, convivir. Esta idea de integrarse lo vimos un poco con Durkheim, ¿cierto? Durkheim, recuerden, cuando hablábamos de Durkheim, era la gran preocupación de Durkheim saber qué aúna a un grupo, qué hace que un grupo se mantenga unido, que no se violente entre sí, y él lo que va a señalar es justamente la dimensión emocional, el tener creencias comunes, por ejemplo, el tener ídolos comunes, un pasado común, un respeto común por ese pasado, hace que miremos al otro como un semejante, como un hermano, ¿no? Como un igual a nosotros, y al ser semejantes nos sentimos parte de ese grupo, un sentido de pertenencia, el sentido de integración al grupo eh, es la clave de estas organizaciones, ¿no? Claramente no es un sentimiento espontáneo, natural, identificarnos con el otro, sino que se debe construir. Y ahí es donde, al menos para Durkheim, por ejemplo, eh, hay algunas cuestiones que promueven la integración. Las creencias, por ejemplo, la escuela juega un rol fundamental, enseñando una misma lengua, enseñando una misma historia, eh, bueno, promoviendo el uso de guardapolvo para que todos nos veamos semejantes. Todo eso va a contribuir a la integración. Entonces, el sentido comunitario tiene como objetivo central promover la integración. Nada que ver cuando nos planteamos cuál es el objetivo central de una organización económica. ¿Cuál será? Y ganar dinero, acumular riqueza. ¿Cómo? Bueno, creando, promoviendo, vendiendo, prestando bienes y servicios. Pero el objetivo es ganar, ¿eh? Ganar. Y el objetivo de una institución básicamente será velar por el bien común haciendo cumplir la ley. El Estado tiene como eje ese, ¿verdad? El estar preocupado por el conjunto de una nación. Eh, Fíjense ustedes, ayer, esta política, ¿cómo es que se llama? Elisa Carrió, no me gusta mucho, pero dijo algo que sí me gusta, que dijo que el presidente Milei no sabe lo que es la nación, no se puede destruir al Estado,
¿Por qué se destruye la nación? Efectivamente, hay un nexo entre el Estado y la nación. El Estado tiene poder legítimo porque es un representante de la nación. La nación somos todos. Es nuestra cultura, es nuestras creencias, es nuestro pasado, es nuestra idiosincrasia. Y todos, como seres individuales, somos seres que tenemos nuestro límite. Alcanzamos fuerza porque ponemos en el Estado a una figura institucional que nos representa, que vela por el conjunto, es decir, por nosotros. El Estado es un representante del conjunto y que, por supuesto, tiene que hacer cumplir las reglas, la ley, porque la ley va a permitir cierta convivencia armónica de ese conjunto. Entonces, el objetivo del Estado es el cumplimiento de la ley. Otras cosas que podríamos mencionar, ¿cierto? ¿Cuál es el valor moral de la comunidad, de las económicas y de las institucionales? Y acá, cuando ustedes han estudiado en el secundario la Revolución Francesa, recordarán que las mismas usaban banderas, por ejemplo, que tenían estos tres valores, ¿no? La Revolución Francesa: la fraternidad, la libertad, la igualdad, ¿no? Estos tres valores fueron claves, fueron insignias, fueron banderas para esos revolucionarios. ¿Qué significa fraternidad, libertad, igualdad? La fraternidad es un poco el sentimiento de hermandad entre unos y otros, ¿sí? Vernos como hermanos. Otra vez volvemos acá al sentido de comunidad. Vernos que pertenecemos a una, como si fuese una familia, ¿cierto? A un grupo en donde tenemos confianza, nos identificamos, tenemos afecto, la fraternidad. La económica, el valor moral de las económicas es la libertad. Libertad de trabajar, de en qué trabajar, qué producir, a cuánto venderlo, a quién venderlo. La economía y la libertad se llevan, se complementan mutuamente. La libertad es el concepto clave para el desarrollo económico. La fraternidad de la comunidad, la libertad de la economía. Y la igualdad es la categoría básica de las instituciones, sobre todo del Estado. Igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. No se logra la integración del conjunto si no partimos de que el ser humano es igual. Y se es igual, como decimos, igual ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de acceso, igualdad de oportunidades. Es el valor que da fundamento a esta institución. Bueno, continuando, espacios típicos u organizaciones típicas en donde estas tipologías podemos encontrarlas. Las comunitarias, bueno, las agrupaciones religiosas quizás sean las más destacadas. ¿Sí? El sentimiento de hermandad está en casi todas las religiones. También en organizaciones de tipo ideológicas, lo emocional, la pasión, el afecto, las utopías. Las ONG, que es esta pasión a lo mejor por los animales que andan sueltos en la calle, por el cuidado del medio ambiente. Organizaciones no gubernamentales que sin embargo son personas que tienen una pasión o un dolor o una esperanza por algo puntual. Las mafias, dices acá. Efectivamente, las mafias, porque no todo es bueno, ¿cierto? Pero las mafias tienen la característica de comunidad. Si ustedes ven algunas películas, verán la importancia que tiene para los para los mafiosos, perdón, la familia. Les recomiendo, por cierto, ver
esta película tan importante, que se me dio el nombre ahora, de actor italiano también muy importante. No, es norteamericano, bueno, ítalo-norteamericano. El Padrino. ¿Sí? Vean El Padrino y van a ver cómo el delito, que es la transgresión a la ley, se lleva a cabo y es posible porque los mafiosos eh, realizan su actividad en el núcleo familiar. El padre de la familia con sus hijos arma esta organización y lógicamente la confianza pasa a ser un elemento clave para poder delinquir. ¿Eh? Yo, si voy a cometer un acto delictivo con otro, tengo que confiar, porque si no me va a delatar. Bueno, y esa confianza se da en las familias. Y las mafias son acuerdos entre familias. Por eso les recomiendo esta película, porque no solamente van a ver cómo la familia interactúa, sino ver cómo estos jefes familiares se reúnen, por ejemplo, en una mesa, como si fuese un consejo directivo o un cuerpo colegiado de un consejo deliberante, etcétera, y ahí están todos los capos mafiosos que son jefes familiares. Bueno, en la política, sobre todo en la política de nuestra época, que, por ejemplo, ha perdido fuerza lo racional en la política. En mi época, cuando yo era joven, eran las plataformas políticas, escritos racionales, con propuestas, lo que le daban identidad a los partidos. Hoy, en cambio, son los líderes, las personas que están en un partido y o en otro, los que generan tracción y adhesión a los mismos. Las campañas no se hacen con enunciados racionales. La propuesta es esta, aquella, sino que se hacen con eslogan emocionales, un candidato paseando un perro, por ejemplo. Ese nexo emocional ha pasado a ser en esta época la particularidad también de los partidos políticos. El espacio típico de las económicas, bueno, ya lo conocemos, ¿cierto? Un comercio, una empresa, un banco, una fábrica, allí donde encontramos que algo se puede comprar, vender, contratar, alquilar, trabajar por un salario, etcétera, ¿no? El dinero facilita los intercambios, la compra, la venta de bienes u objetos o mercancías. Lo que ya hemos dicho de las instituciones, el espacio típico es el Estado. El Estado es la institución mayor, la que abarca todas, no es la única. Si decimos un hospital, es una institución. Si hablamos de una escuela privada, también es una institución. Ahora, ¿por qué no es un mero comercio, una escuela privada? Porque está muy regulada por el Estado. ¿Qué enseñar? ¿Qué tipos de, cuántos grados poner? El diseño curricular, quiénes son los que deben dar clase. Hay un control estatal que regula la escuela privada, al igual que un sanatorio privado. Uno no puede juntar 3 médicos, 4, 5 y que digan vamos a abrir un sanatorio privado. Sí, lo pueden hacer, pero van a tener una regulación estatal para que garanticen la calidad de la atención, ciertos protocolos, ciertas normativas, etcétera. Entonces, las instituciones, que hay muchas, directa o indirectamente, el Estado las monitorea, las supervisa y es, por cierto, la institución mayor. Otras características que podemos mencionar, ¿cierto? En las comunidades, una característica clave es tener una creencia compartida, ya sea la que fuere, la comunidad. Compartir una creencia es la clave. Obviamente, si es una religión,
ya sabemos de qué estamos hablando. Pero si hablamos, por ejemplo, de un club de barrio, que también tienen esta modalidad de comunidad, y la creencia compartida es que el deporte es sano, que el deporte genera hermandad entre los vecinos, que los chicos que practican el deporte eh, se les está haciendo un bien. Bueno, están esas creencias compartidas. En las económicas, ¿no? ¿Qué característica específica tiene que podríamos destacar? Claramente, la lógica práctica del intercambio, ¿no? La economía es un intercambio permanente. Del mero trueque que existía hace miles de años atrás, ¿cierto? Te cambio pan por tejido o estos alimentos por estos utensilios, lo que fuera. Ese cambio directo de un producto por otro se potenció fuertemente cuando se encontró un parámetro de referencia que facilitara los intercambios, es decir, la moneda. ¿Por qué? Y porque en el trueque, el que tenía un pullover, lo podía cambiar por pan, supongamos, pero no quiero que me den 30 kilos de pan por el pullover, se me va a echar a perder el pan. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, recibía los 30 kilos de pan, pero después cambiaba 1 kilo de pan por otra cosa, 20 kilos de pan por otra. Era muy complejo. Cuando se logra encontrar una referencia monetaria, en vez de trocar pan por pulóveres, se troca pan por moneda. Entonces se da la medida justa y con esas monedas quien dejó de tener el pan y ahora tiene las monedas, va y busca lo que quiere. No está ahora con la mochila con 30 kilos de pan, sino que agarra y compra con la moneda 1 kilo de pan, compra sal en otra parte, compra, no sé, vino en otra, y así. Y esto va a potenciar de un modo muy importante toda la actividad económica. Y los intercambios no solamente surgieron allí con la moneda, sino que cada vez más se fueron potenciando. La economía son prácticas de intercambio. Claro, acá estoy leyendo en el chat, en la crisis del 2001 se volvió a los clubes de trueque. No hay trabajo, eh, y entonces la gente hace algo en su casa, hace una torta, hace algo, y va al club de trueque a cambiarlo. Pero fíjense en ustedes, si alguno, no, yo creo que ninguna de ustedes ha ido a un club de trueque. Yo sí. Incluso en los clubes de trueque se usaban, aquí está, acá lo está poniendo, sí, unos papelitos que se usan como créditos, ¿cierto? Bien lo está explicando, no sé quién lo está explicando acá, pero perfecto, ¿cierto? Son como unos billetes de circulación interna. Claro que su papel, después me voy al supermercado, me sacan sonando. Pero ahí, en todos los feriantes del Club de Trueque, se le da valor y justamente potencia que el que hizo una torta recibe ese papel y puede ir a buscar lo que se está vendiendo en otro lado. Eh, sí, muy bien, Mariana, lo que estás agregando. Bueno, Eh, quizás pronto volvamos a ver que aparecen clubes de trueque de vuelta, ¿cierto? Porque indudablemente es una salida eh, pequeña, que genera pequeño, un alivio a las familias bueno, que no están encontrando trabajo o no logran vender sus productos, van al trueque y ahí sí es más fácil lograr un intercambio con otras personas, ¿no? Bueno,
¿Qué tiene de característico las instituciones? Sobre todo, como venimos diciendo, el Estado. Algo muy típico, muy característico, es el poder que tiene el Estado, el poder, digamos, de hacer cumplir la ley. Y para poder hacer cumplir la ley, tiene que tener cierta capacidad coercitiva. Uno de los clásicos de la sociología, Max Weber, dice que el Estado es la única institución con la capacidad de ejercer la violencia legítima. Ejercer la violencia legítima significa sancionar en el marco de una ley a quien transgrede la ley, que no es un juego de palabras, ¿cierto? Sino que no es que venga el Estado y sanciona golpeando al delincuente, sino que está prescrito normativamente cómo se hace la sanción. Se detiene, se le lleva a un juez, el juez observa cuál fue el delito, cuáles son las leyes que transgredió, cuál es la sanción que corresponde, y así es que se sanciona, ¿no? Pero esa sanción es un poder coercitivo, o dicho en los términos de Weber, es una violencia legítima que se ejerce. Y es el único que lo puede ejercer. Si a mí me violentan en mi casa, enseguida viene alguien, golpea la puerta y me pega un palo y me roba, no puedo yo después irlo a perseguir y pegarle un palo o dos palos para recuperar lo que me robó y de paso robarle yo a él. El ojo por ojo, diente por diente, era, sí, la justicia milenaria, que fue expropiada por las figuras gubernamentales, los pequeños jefes tribales que aparecían, pero en un salto de civilización se quita ese poder a los ciudadanos de ejercer el ojo por ojo y el diente por diente, ¿eh? Y será otro, en el marco de las normas, cómo sancionar, qué tipo de sanción, etcétera, ¿no? Entonces, una característica muy destacada es este poder coercitivo. Bueno, ¿cuál es el aporte al conjunto que hacen estas instituciones? Las comunidades brindan unidad, integración, identidad, sentido de pertenencia. Esto le da sentido y fundamento a la organización misma. El aporte de las organizaciones económicas es aportar bienes, servicios, riquezas, trabajo. El aporte del Estado es contribuir con la regulación, con las normas. Para terminar, pongamos algunos ejemplos para ver cómo estas tres organizaciones tienen sus ejemplos típicos, pero lo que además vamos a ver en estos ejemplos es que no se dan solo, supongamos, en una organización de tipo económica, no se da solo lo económico, sino que interviene el Estado regulándola y también hay una presencia de sentido de comunidad en la misma, sino que va a predominar, si se trata, supongamos, de un comercio, las lógicas y estas características que vimos de una organización económica. Pero así sea un comercio, supongamos, si el comercio tiene empleados, entre los empleados y entre los patrones y los empleados, hay también allí un sentido de identidad, de pertenencia, esto que a veces se le dice el ponerse la camiseta de la empresa, por ejemplo, es muy importante e incluso, sobre todo, por ejemplo, los que hacen análisis de las lógicas de las empresas, supongamos en Japón se potencia mucho, se incentiva mucho que en las empresas japonesas
los trabajadores se identifiquen con la empresa, ¿eh? Tienen la camiseta puesta de la empresa casi como si fuese el de una religión, ¿no? Pertenecer a Toyota o no sé, es una cosa muy poderosa y bueno, pero que no surge espontáneamente, sino que por supuesto los empresarios promueven actividades, formas para que esas emociones aparezcan, ¿no? Y obviamente que el Estado también, aunque sea Japón, aunque sea Estados Unidos, el Estado regula. El Estado le pone leyes, le pone normas, le pone exigencias, porque el Estado vela por el bien común. En este caso, vela por los consumidores, para que el auto sea confiable, para que el auto no contamine el medio ambiente, para que el auto sea seguro. Todas esas cosas serán parámetros que van a regular a esta empresa en el caso económico. Pero así, con este ejemplo que no está puesto acá en la filmina, lo que estoy queriendo ilustrar es cómo se hacen presente estas tres lógicas en cualquier tipo de empresa que surja. Voy a poner otra. En una iglesia que es meramente de tipo comunitaria, bueno, el cura necesita de plata para pagar la luz, para, no sé, pagar al pintor porque se está despintando la iglesia, para llevar un banco al carpintero, para comer él, etcétera, etcétera. El dinero en esta sociedad es imprescindible por más que estemos en una parroquia. Y también ese cura tendrá normas como cualquier ciudadano que cumplir, ¿eh? Responsabilidades que no puede, por ser cura, transgredir. Si el Estado le manda plata, supongamos, tendrá que enviar una rendición de cuenta de esa plata. Es decir, el Estado también se hace presente con sus normativas, incluso en cualquier religión. Bueno, acá yo el ejemplo que ponía era de una organización deportiva, ¿no? Que acá habría que distinguir si es una organización de tipo amateur, barrial, digamos, vocacional, o una organización deportiva profesional. Una cosa es el club de la esquina de donde vamos a jugar a la pelota, y otra cosa es, no sé, Boca Juniors, River Plate, donde hay profesionales que cobran altísimos salarios por jugar allí. Bueno, si es amateur, predomina lo comunitario, predomina lo emocional, el compartir, el educar a los chicos, entretener a los jóvenes, promover la inclusión social, toda una serie de valores y prácticas vinculados a las organizaciones comunitarias. Ahora, como decíamos, si se trata de una organización deportiva, pero ya más profesional, aparece la lógica económica, ¿eh? Comprar y vender jugadores, cobrar la entrada, cotizar en bolsa, ganar dinero, y obviamente el Estado también va a regular, sobre todo va a regular a estas organizaciones profesionales y económicas, ¿no? Por último, ¿no? En una escuela, en la universidad, ¿de qué tipo estamos hablando? Bueno, claramente de las institucionales. Predomina lo institucional, lo racional, la articulación entre sus oficinas, sus currículums, sus grados, sus contenidos. Y obviamente se vela por el bien común, por todos los estudiantes, por la comunidad, por la sociedad, respeto a la sociedad pasada, el proyecto de una sociedad futura. Pero también acá podemos ver en una escuela que hay mucho de lo comunitario, porque en una escuela, esto lo vimos, ¿cierto?, con Durkheim, como, sobre todo en los primeros años, la escuela aporta a generar
un sentimiento de hermandad entre los chicos, un sentimiento de pertenencia a una comunidad, de, bueno, de identidad a una nación. Todo eso se promueve. E incluso entre los trabajadores de una escuela o de una universidad se da entre los colegas empatía. Muchos colegas, por ejemplo, se juntan los fines de semana a comer, realizan viajes. Muchas veces incluso por medio de los gremios se pueden hacer, no sé, campos deportivos o tener una pileta para compartir momentos juntos como si fuese una gran familia. Todo eso, por más que sea una institución de tipo racional, sin embargo, lo más humano se hace presente. Y obviamente también el tema salarial, hoy estamos en la tensión y en un conflicto por el tema económico, ¿cierto? Los salarios, los recursos para mantener la institución son imprescindibles y fundamentales, sin los cuales no podríamos sobrevivir. Bueno, he ido un poquito rápido, pero ojalá me hayan entendido. Y si no, por supuesto, nos quedan unos minutos por si quieren consultar, preguntar, lo podemos hacer claramente.